Este es el escenario donde coloco 4 operativas y aquí ya lo vemos un poco más amplio. Venimos en una tendencia alcista. Por un error no pude grabar las operativas como siempre lo hago. Voy a explicar una por una con el historial. Bueno, aquí vemos la primera operativa que se gana con lo mínimo, que es esa vela que operó a la baja las 6:54 de la mañana. Sí, esa es la vela que estoy marcando ahí. Vamos a explicar por qué es que tomo la operativa ahí. En apoyo también a un compañero, Pedro Luis Medina. Aquí va la explicación de por qué tomo las operativas. Bueno, ahí vemos anteriormente ya pues que el precio venía de una tendencia alcista, llegando a una zona en la parte superior donde comienza a consolidar el precio, no sigue subiendo más. Entonces voy a explicar aquí por qué es que a veces opero en estos escenarios, ¿no? De una forma, explicando un análisis, se puede decir en macro. Ahí en ese círculo que coloco es una zona de resistencia y en el otro círculo es una zona de soporte. Bueno, aquí es donde el precio en la resistencia primero se detuvo el precio, no intentó subir no pudo, pero al final termina rompiendo esa zona. Por eso es que esa zona se le conoce como resistencia. El precio no pudo subir, llega a una zona y no puede subir. Y esa zona es zona de soporte. Primero fue usada como resistencia y luego como soporte. Y allí es una zona, a eso se le conoce a esta zona, a esos niveles como zona de cambio de polaridad, que es donde intervienen tanto compradores como vendedores. Esa es la vela alcista que rompe la zona. Primero el precio intentó romperlo y no pudo, ¿no? Fue usado esa zona como resistencia, pero al final la rompe, ¿no? Hay un rompimiento de esa zona, con una vela, puede ser grande o más pequeña, no lo sabemos. El precio sube y baja hasta esa zona de soporte. Después del rompimiento siempre el precio tiende a regresar a la zona donde fue rota. Y a partir de allí, con ese seguimiento del precio uno puede colocar operativas, que es donde estoy marcando la vela, ¿no? La vela que opero con ese seguimiento del precio es donde uno intuye, ¿no? Intuye en la probabilidad de que el precio puede volver a llegar a esa zona y ahí es donde uno se coloca, ¿no? Uno se coloca detrás de esas velas precedentes que te pueden indicar fuerza donde va a llegar a esa zona que anteriormente fue rota y que antes de ser rota fue usada como resistencia. Por eso es que yo ahí coloco la operativa a la baja. A veces se ve un análisis como el que vemos ahorita en macro y a veces lo hago en situaciones o en consolidaciones un poco más pequeñas. Lo que ves en macro también lo puedes ver en micro. Se puede hacer un análisis en micro y poder colocar las operativas vela a vela como a mí me acostumbra hacer. Estoy acostumbrado a hacerlo, ¿no? Es un poco más rápido, pero cada quien con su estilo de trading. Yo soy un estudiante, yo no soy un trader, soy un estudiante en formación de trading y estoy compartiendo los conocimientos que he adquirido para alguien que quiera de repente apoyarse y si quiere hacer alguna consulta lo puede hacer o podría responder sin ningún problema. Por eso es que yo aquí viendo ya el escenario del contexto opero yo a la baja. Bueno, aquí en la segunda operativa en el mismo escenario pero ya después de unos minutos, ahí yo me equivoco, ¿no? Yo coloco dos operativas, primero a la baja, como vemos ahí en el historial, primero fue a la baja y luego fue al alza. ¿Qué pasó ahí? Yo me equivoco en la lectura del precio. Esa es la vela,
Ya, ahí está, esa es la vela que opero, esa larga, esa vela verde. Coloco yo ahí dos operaciones, ¿no? Una a la baja y una a la alza, pero ahí yo me equivoco en la lectura del precio, ¿no? Ahí voy a marcar los niveles en la zona donde yo coloco la primera operativa y por qué lo hago. En esa zona yo coloco la operativa a la baja. Yo vi un empuje a la baja, al lado izquierdo había un swing bajista y yo pensé que iba a ir a la baja, porque ya había en la parte superior también había una zona, pero me equivoqué. El precio es empujado al alza y a la altura de esa línea verde que yo coloco, a la altura de esa línea verde, yo vi que rompió el precio esa mecha del lado izquierdo. Entonces ahí el tiempo de compra todavía no pasaba los 30 segundos y me dio la posibilidad de ver un retroceso que lo dio en ese momento el precio. Y por eso yo coloco la operativa ya al alza. Y de esa forma yo acorto la pérdida, ¿no? Por eso es que la pérdida sale 0.72, porque yo al final logré divisar en la lectura del precio de que se iba al alza, ¿no? Había fuerza o más que nada me indicó el precio que se activaron los compradores y tenían una vela más, ¿no? Y bueno, lo coloqué, puedo equivocarme también, ¿no? En lugar de acortar también puede que el precio sea rechazado y terminar con una pérdida mayor. Bueno, en el trading el riesgo está ahí y simplemente uno asume el riesgo, ¿no? Uno mismo es el único responsable. Y bueno, al final se logra la probabilidad en esos segundos y se acortó la pérdida, que fue para mí más importante en ese momento. Aquí también yo opero la vela siguiente a la vela que he marcado, también opero la siguiente porque ya al ver que el swing alcista tenía la probabilidad de que llegue hasta ese número redondo, esa parte superior, todavía había un espacio. Entonces ahí yo también coloco otra operativa al alza con la probabilidad de que el precio rellenara la zona. No siempre puede suceder, pero todo es en base a probabilidades. Y bueno, se gana la operativa siguiente, ¿no? Como lo voy a mostrar ahorita en el historial. Que ya no necesita mayor explicación porque estábamos en el mismo escenario. Bueno, aquí vemos la operativa que también se gana con lo mínimo. Se gana con lo mínimo. Yo espero siempre los impulsos y retrocesos y en un retroceso después de un empuje coloco la operativa. Por eso el punto de entrada queda un poco más arriba. Y bueno, al final sí se logra ganar la operativa. Y también opero la vela siguiente también, pero en este caso ya a la baja.
Bueno, aquí ya tenemos el escenario de la tendencia alcista, de la tercera operación que sí la pude grabar ahí, ya cuando había pasado el movimiento. Y bueno, aquí voy a explicar por qué es que coloco esta operativa ya no a la alza sino a la baja y ver qué es lo que veo en el precio, los movimientos que yo veo en el precio. Amigo Pedro, aquí va la explicación también. Bueno, ahí el precio está haciendo máximos, ya ese máximo es más bajo y ese máximo es mucho más bajo ya. Entonces ahí está el soporte que soporta el precio, el nuevo swing alcista, la vela que opero donde perdí y la siguiente vela que se gana con lo mínimo. Y ahí vemos que ya hay otro máximo que ya no está a la altura de los demás, donde ya el precio había interactuado en esas zonas superiores y ya todo indicaba de que el precio podría ir a la baja. Y ahí es donde entra ya la lectura del precio en la vela, una vela antes o una vela anterior, para que tú ya tengas de repente sumes más probabilidades y puedas ya colocar tu operativa, ¿no? Dadas las probabilidades. Mientras más probabilidades a tu favor es mejor. Entonces aquí voy a explicar qué es lo que veo o qué es lo que vi yo en esa vela para operar a la baja. Veo que el precio en la vela verde sube, baja, porque vemos que hay una mecha, luego en la vela roja vuelve a subir, hay una mecha arriba, que indica que el precio subió y luego bajó un poco más abajo. Y ahí es donde yo veo ese retroceso, ¿no? Y luego ese empuje. Entonces, cuando yo veo un empuje a la baja, luego un retroceso, donde marco con el círculo, ahí es donde yo espero el precio y opero a la baja. Y dibuja prácticamente una figura chartista en un análisis en micro, se puede decir. Y por eso yo coloqué la operativa a la baja. Ya el precio había interactuado en la parte superior y ya indicaba de que podría bajar, ¿no? Había un impulso alcista que fue débil en la parte superior y que fue rechazado con esa mecha, ¿no? En ambos casos, en la vela verde y en la vela roja. Y eso fue el motivo como para yo operar a la baja.